Todos los hermanos fieles y mayormente predicadores queremos ser fuertes y estrictos y apegados a la palabra de Dios. Y debemos enseñar mucho sobre la santidad y condenar cosas mundanas. La disciplina en la iglesia es de suma importancia, pero en esta lección, y habrá por lo menos dos de estos videos sobre este tema, pero en este estudio es indispensable que se haga distinción entre opiniones de hombres y la ley de Cristo. Lo que en verdad la ley de Cristo enseña, requiere. Hay hermanos que piensan, ellos creen que son muy fuertes y muy espirituales y que sus opiniones son las correctas, son las que son bíblicas y que hay que imponerlas sobre la iglesia como leyes. Y esto ha causado una tormenta de problemas en la iglesia. Opiniones de hombres no son la ley de Cristo. Y vamos estudiando en esta lección, o dos lecciones, o tres, lo que se requiere sobre este tema. Debemos predicar y enseñar la ley de Cristo. Eso sí, contender ardientemente por la fe. Judas, versículo 3. Ahora, todo el mundo dice, la Biblia enseña. Pero Pablo habla en 2 Timoteo 2:15, usar bien la palabra de Dios, y muchos no lo hacen. Segunda de Pedro 3:16 habla de los inconstantes que tuercen las escrituras y lo hacen para probar alguna doctrina de los hombres, alguna opinión de ellos que quieren imponer como ley de Cristo. Y no es ley de Cristo, no es Biblia. Entonces, para comenzar, es muy necesario distinguir entre la ley de Cristo y la ley de Moisés. Muchos no hacen esa distinción y es la causa de mucha confusión. En el mundo religioso, tantos predicadores, evangelistas, tantos enseñan cosas sacando así de la ley de Moisés y mezclándolas con el Evangelio de Cristo, y todo igual, todo es, la Biblia dice, la Biblia enseña. Eso no es usar bien las escrituras. Otra cosa que es de suma importancia es que para entender un texto, para entender las palabras de un texto, hay que estudiar el contexto. Lo que viene antes del texto y lo que viene después, el contexto. Y aún también textos paralelos, otros textos que hablan del mismo tema. Hay mucho de eso. Y para aprender toda la verdad sobre cierto tema, es muy importante estudiar el contexto y luego textos paralelos. Hay que reconocer que los dones del Espíritu Santo eran para el primer siglo, eran para
la iglesia, cuando apenas fue establecida, estaba en el proceso de recibir la revelación de Dios, los varios libros del Nuevo Testamento, y tener la revelación confirmada con señales y prodigios y sanar enfermos, levantar muertos, hablar en idiomas que no habían estudiado, en fin. Hay que entender que eso se cumplió y eso terminó. Ahora tanta gente habla del bautismo con el Espíritu Santo y nadie ahora es bautizado con el Espíritu Santo. Hay dos ejemplos de eso, Hechos 2, Hechos 10, los apóstoles, y para empezar la predicación del Evangelio, y luego Hechos 10 para empezar la predicación del Evangelio entre gentiles, o sea, los no judíos. Ahora no hay, no existe. Y tampoco los dones. Esos milagros tenían su propósito en el primer siglo. Y tenemos el resultado en el Nuevo Testamento completo, perfecto, y toda la verdad de Dios se ha revelado. Pero esto es pero muy importante para estudiar la Biblia y, como digo, estudiar el texto, el contexto, quién habla, a quién habla, cuál es el tema. Y no aislar algún texto, alguna palabra, algún versículo, aislarlo y sacar conclusiones erróneas. Eso es un gran equívoco. Cristo revela su voluntad en muchas afirmaciones. Simplemente declarar algo, afirmar algo, y esa es la voluntad del Señor. Y desde luego, gran parte del Nuevo Testamento son afirmaciones del Espíritu Santo. Como siempre insistimos en que la Biblia revela que Cristo nació de una virgen, Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó el tercer día, así tanta información que tenemos es simplemente una declaración del Espíritu Santo por la boca o por la pluma de los apóstoles. Ahora, Cristo revela su voluntad por medio de mandamientos. Desde luego, por mandamientos. Por ejemplo, 1 Corintios 11:24 cita lo que Jesús dijo cuando instituyó la cena del Señor. Y Jesús dice, haced esto. Mandamiento. Haced esto en memoria de mí. Hechos 2:38, dos mandamientos. Arrepentirse y bautizarse en el nombre de Cristo para el perdón de pecados. Mandamientos específicos, claros, entendibles, y los que rechazan el bautismo diciendo que no es necesario ser bautizado para obtener el perdón de pecados o la salvación, los que enseñan eso, enseñan falsa doctrina. Obviamente, dice Cristo, el que crea y sea bautizado será salvo. Y luego Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese para el perdón de pecados. Mandamientos, bien claros. También revela su voluntad por medio de los ejemplos. El libro de los Hechos, Hechos son ejemplos. Son ejemplos. Ejemplos que revelan la voluntad del Señor. El Evangelio fue predicado a través del Imperio Romano, comenzando allí en Jerusalén, luego Samaria, y luego por toda Judea, y luego
a todas las naciones. El Evangelio fue predicado y tenemos ejemplos de personas que obedecieron al Evangelio. Hechos 2, 3,000 que se arrepintieron y fueron bautizados en agua para el perdón de pecados y luego añadidos a la iglesia que Cristo estableció. Y luego Hechos 8, los samaritanos y el etíope, Hechos 9, Saulo, Hechos 10, Cornelio, Hechos 16, Lidia y el carcelero, Hechos 18, los Corintios, Hechos 19, los Efesios, a través de Hechos, ejemplos de personas que obedecieron al Evangelio, ejemplos que seguir, modelos, el patrón. Y los maestros religiosos, todos los sectarios, todos los protestantes o católicos, evangélicos, todos los que rechacen estos ejemplos, diciendo que nada que ver, pues así cualquier iglesia está bien, la iglesia no importa, la iglesia no salva, no importa la iglesia, le puede darle cualquier nombre, y el culto, pues cualquier culto, ¿verdad? Cualquier evangelio, cualquier doctrina, no importa, y está en todas las iglesias, hay miles y todos están bien, todos van al cielo. Mentiras del diablo. Hermanos, eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La iglesia no se puede llamar cualquier cosa. Está bien que usted, que le pueda llamar cualquier cosa, cualquier nombre que escoja. No, eso es insensatez. El culto es revelado. Y la obra, la organización de la iglesia. Ejemplos. Hechos 14, 23. Los apóstoles designaron ancianos en cada congregación. Ejemplo, que seguir. Eso enseña que cada congregación, por pequeña que sea, es autónoma. Es independiente. No es simplemente un eslabón en una gran cadena de iglesias, no. No está bajo la supervisión de alguna iglesia central, o un cuerpo religioso, un concilio, un sínodo, un quién sabe qué. No, eso no es Biblia. Cada congregación tiene a Cristo por cabeza y los miembros son miembros del cuerpo de Cristo. Es lo que la Biblia enseña claramente. No son opiniones. Esa es la enseñanza de la Biblia. Luego, a veces hay ciertos detalles revelados que no dice en tantas y palabras que cuál es la enseñanza o cuál es la conclusión de esto. Por ejemplo, no hay texto que diga que la iglesia se estableció el día de Pentecostés. Hechos 2, encontramos la iglesia establecida. ¿Por qué? Bueno, Cristo había explicado, había profetizado, edificaré mi iglesia. La iglesia es el reino, como él explica, y dice que el reino se ha acercado y que los apóstoles iban a recibir poder cuando vino el Espíritu Santo, y todo esto llegó cumplido el día de Pentecostés. Y la iglesia es el reino de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el rebaño de Cristo, la esposa de Cristo, y quedó establecida el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Y luego de esa iglesia leemos en las cartas del apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento. Eso es lo que llamamos una inferencia, pero no es una opinión, es una inferencia necesaria, una conclusión innegable, porque todos los hechos, todo lo que la Biblia revela sobre cierto tema,
llega a una cierta conclusión. Y cualquiera lo puede ver. Las parábolas. Las parábolas. Eso no es enseñanza explícita. Cristo habla una parábola enseñando cierta doctrina, cierta verdad. Pero la gente percibe. Una vez cuando estaba enseñando a los fariseos, ellos se dieron cuenta. Él está hablando de nosotros. Él no lo dijo. Jesús no lo dijo. Pero ellos podían sacar la conclusión necesaria que era para ellos. Y así todas las parábolas llevan a cierta conclusión. Lenguaje figurado. No es lenguaje explícito. Pero se entiende dice Cristo cuando Él instituye la cena del Señor. Dice, hablando del pan, esto es mi cuerpo. Y dicen los católicos, literalmente el cuerpo, el pan es el cuerpo de Cristo. No es literal. No es literal. Este pan, dice Pablo, que es comunión con el cuerpo de Cristo. Representa su cuerpo. En Gálatas, Pablo habla de dos mujeres que son dos pactos. Bueno, obviamente representan dos pactos. Así, hay lenguaje así que tenemos leer, estudiar, razonar, usando la inteligencia que Dios nos da y sacar la conclusión ineludible, una conclusión necesaria. Y así, por este medio también Cristo enseña su voluntad. Hechos 15. Hechos 15 es un ejemplo muy tremendo de esto. En lugar de empezar Hechos 15, Lucas, en lugar de decir que ahora, enfáticamente, la ley de Moisés no debe ser impuesta sobre los gentiles. Los gentiles no deberían ser circuncidados. No lo dice. Es la enseñanza, es la verdad, y es lo que van a concluir. Pero, Hechos 15, verso 6, se reunieron para conocer todos los detalles, todo aspecto del asunto. Versículos del 7 al 11, Pedro describe la conversión de Cornelio y su casa, que Pedro con 6 hermanos como testigos, ellos observaron que el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y su casa, y ellos hablaron en lenguas, y que Pedro dice, pues, ¿quién puede rehusar el agua? Viendo que obviamente Dios acepta a los gentiles. Y ellos fueron bautizados, y así comenzó el ministerio entre los gentiles. Pero así, por paso, llegando a Jacobo. Jacobo se levanta en Hechos 15 y da la conclusión. Él dice, tomando en cuenta esto y esto y esto, la conclusión es que no, Dios no requiere que los gentiles sean circuncidados. No. Y quedó resuelto. Y esto es enseñanza por inferencia necesaria. O sea, llegando a una conclusión innegable, tomando en cuenta ciertos hechos. Otra cosa, la Biblia enseña por su silencio. La ley de Cristo enseña por medio de su silencio. Tanta gente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que Dios, el culto de la iglesia es cantar himnos, hablar, alabar a Dios con labios, exhortar unos a otros con cantos. Y luego explicamos que es nada más cantar y nada de instrumentos, nada de arpa, nada de guitarra, nada de acordeón, nada de orquesta, no, es cantar. Y luego dice,
No, pero ¿dónde prohíbe la Biblia el instrumento? Por favor, ¿dónde prohíbe la Biblia mil cosas que los hombres quieren inyectar en la iglesia? En lugar de Biblia tendríamos biblioteca. Si la Biblia tuviera que enumerar las miles de cosas que los hombres han inventado profesando ser la religión de Cristo, no. Silencio. La pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia autoriza? Autoriza el cantar himnos. ¿Y dónde autoriza el uso de instrumentos? No existe. Silencio. Hablar, dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si la Biblia habla, vamos hablando. Si la Biblia calla, silencio, entonces quedemos silencios. Claro que sí. Enseña por su silencio. ¿Dónde prohíbe que tengamos un orden de sacerdotes como los católicos? ¿Dónde prohíbe eso? ¿Dónde prohíbe esto y aquello y mil cosas? No tiene que prohibir expresamente, más bien qué es lo que autoriza. Es lo que nos importa. Ahora, esta cuestión, hermanos, de opiniones, bien se ilustra en Romanos 14 y 1 Corintios 8 y capítulo 10 también. Hablan de algunas opiniones que no deberían causar problemas en la iglesia. Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En este caso, Pablo no prohíbe, él no dice que estos hermanos débiles deben ser rechazados. No, deben ser recibidos. ¿Por qué eran débiles? ¿Por qué? ¿De qué se trata? Bueno, leyendo el capítulo, o esos 3 capítulos, es muy obvio que había hermanos en la iglesia, hermanos que tenían dudas en cuanto a comer la carne que se compraba en el mercado, pero carne que se había ofrecido a los ídolos. Había hermanos, y dice Pablo que son hermanos débiles, porque un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Esa carne no está contaminada. Puede comprarla, puede comerla. Pero tengamos cuidado con este hermano débil que tiene conciencia contra eso. Y no contender con él, no condenarle, no criticarle, recibirlo. Recibir a ese hermano como hermano, así como hermano fiel. Porque él no está obligado a comer esa carne. Si no la come, pues nada que ver. Comerla o no comerla. Era cuestión de opinión. El asunto importante era no ofender, no molestar, no inquietar al hermano débil. Seguir con él en todo y animarle y alentarle y hacer todo para que él siguiera firme. Y no causar que él tropiece. Por ejemplo, usted insiste mucho en que yo sí puedo comer esa carne. Yo puedo, yo tengo el derecho, yo tengo libertad. Y luego usted sigue haciéndolo. Y este hermano bajo presión, o quién sabe qué, él ya, entonces él participa en eso, de comer la carne, debido a cómo el hermano
Los hermanos están hablando y cómo se están portando y él come. Pero él está violando su conciencia y en eso él peca. El hermano fuerte ha causado que el hermano débil peque. Eso es el detalle en cuanto a aquellas opiniones. Él podía continuar con su opinión, nada que ver. Pero todos tengan cuidado en cuanto a causar problemas que podrían resultar en perder almas. Ahora, hay que distinguir entre asuntos de opinión y asuntos que son doctrina de Cristo, ley de Cristo. El bautismo para perdón de pecados, la cena del Señor, el primer día, otro ejemplo ejemplo aprobado. Hechos 20, verso 7. Participar de la cena del Señor el primer día de la semana. Eso no es opinión. Eso no es opcional. No está bien el jueves o el viernes. No, es el primer día. ¿Verdad? La ofrenda, no el diezmo. El diezmo no es ley de Cristo. Diezmo es la ley de Moisés. Es como los instrumentos de música. Eso es de la ley de Moisés. Eso no se acepta. Pero la ofrenda, cada primer día de la semana para santos necesitados y para apoyar a los evangelistas que llevan el evangelio a todas las naciones. Esto no son opiniones. Hay que distinguir entre cosas que son la ley de Cristo que sí afectan la comunión. Opiniones como ese que mencionamos, eso de no comer la carne, eso no debe afectar la comunión. Algunos hermanos comían puras legumbres, ok, no hay problema. Nada más que no impongan como ley esa opinión, ese es el punto. Ese es el punto. Pablo dice no contender sobre opiniones. Yo tuve discusión por algún tiempo con un hermano muy amado, muy estimado, pero él estaba insistiendo que deberían enseñar a ese hermano débil. Yo dije no, Pablo no dijo enseñarle. No, Pablo dice recibirle. Si él toda la vida come puros legumbres, no hay problema, va al cielo. No hay que convencerle. Ahora, si él quiere estudiarlo y le hace caso y le escucha y si él quiere sinceramente cambiar y ya no tener conciencia contra eso, ok. Pero obligado a enseñarle a corregir, no, eso no. Ok. ¿Por qué existen tantas diferencias entre hermanos? Y vamos hablando, esta es la primera lección en una serie, por lo menos 2 y tal vez 3 lecciones, porque es un tema sumamente importante. Tiene que ver con la unidad de la iglesia. Es para evitar contiendas y disensiones y divisiones, porque hay divisiones en la iglesia causadas por tales cosas, puras opiniones. Es una lástima. Pero la pregunta para concluir, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos, por qué se comprometen a esas opiniones? ¿Por qué? Dice Pablo, están habituados a eso. No es cuestión de que hayan estudiado la Biblia y que estén así muy dedicados a lo que la Biblia enseña. No, es que están habituados a cierta práctica y no quieren cambiar. Y no pueden, no deben violar la conciencia. No, mejor así, seguir como están, porque Pablo dice, eso no afecta su salvación y no debe afectar la comunión. Ok, hasta aquí. Dios mediante, habrá otros estudios vamos continuando este tema. Muchas gracias por acompañarme
en este estudio.